Bueno, queridos mimos, maestros y directivos de la Escuela Latinoamericana de Mimo y Teatro Corporal. Como estoy teniendo dificultades en conseguir el pasaje, es probable que no pueda estar en este encuentro. Quería saludarlos y agradecerles. Me encuentro en este momento frente a una cámara, no pudiendo verme en vuestros ojos. Algo así como cuando ensayo y me imagino un público potencial. Y ahora, bueno, me imagino que ustedes me están viendo, y quizá alguno quisiera hacer una pregunta, no puedo contestarles. Así que esto no es mimo. Por lo menos para esa definición que hemos dado del mimo como una acción presencial, ¿no? Donde hay un actor que está frente a un otro y, bueno, trata de expresarse, pero el otro lo observa y lo registra, lo percibe desde su propia mirada. Es una mirada interactiva la del espectador, que en general tiende a visualizar o ver o entender aquello que está buscando, le está faltando entender de sí mismo. Está tratando de completar el sentido de su propia existencia y capta aquello que le sirve para eso. Por lo tanto, creo que nuestra técnica tendría que estar al servicio de eso, de provocar emociones, sensaciones, imágenes con las que el otro, como un rompecabezas fecundo, pueda armar esa imagen que él necesite captar. Así que a través de la velocidad de nuestros movimientos, la tensión de nuestros músculos, las posturas esqueletales, los dinamorritmos, los niveles que ocupemos o los lineamientos que transitemos por el espacio, es decir, a través de todas las técnicas del mimo como lenguaje y como arte escénico, lo que tenemos que lograr es abrir las compuertas del alma, liberar esos sentidos posibles que pueda tener una acción, una actitud, un gesto, para que cada uno pueda sumergirse en su propio universo de sentidos y a la vez transgredir su propio universo de sentidos, encontrar algo más allá de lo que sabía. Bueno, pero ahora solo quería en realidad saludarlos y agradecerles, sobre todo agradecerles, y agradecernos, porque cuando hacemos una mímica, en el momento que estamos haciendo mimo, ya sea que actuemos frente a un espectador o miles, en un inmenso teatro o en una pequeña plaza, en una calle, en un colectivo, donde fuere, en ese momento el mimo existe. En ese momento estamos sosteniendo en la existencia el arte del mimo. En ese momento lo estamos haciendo, lo estamos recreando, como ese panadero que hace el mismo pan nuevo todos los días. Así el mimo existe porque hay un mimo que lo está haciendo, y después vendrán los teóricos a sistematizarlo, a discutirlo, a formalizarlo, a definirlo, pero porque existe. Somos ese sol que se alumbra con la luz que da. Y bueno, así que gracias por ser ese sol que con su propio calor y su propia luz desmiente cada noche, reinventa cada mañana. Todavía siempre voy a recordar la primera vez que fui a Venezuela. Fui para encontrarme con los directivos de la escuela allá, con Eleazar y los directivos de cada sede, y también a un encuentro nacional de mimo que se hacía en Barquisimeto. Y fui con una idea previa. Digo, bueno, voy a ver la técnica depurada, mensajes bien planteados, escenas bien desarrolladas, puesta en escena, y además a ver cuál es el aporte propio del mimo venezolano, etc. Después de varios días de ver varias cosas, dije, Alberto, relájate, acepta esas sonrisas, disfruta esos ritmos y déjate abrazar por esa solidaridad tan espontánea y afectuosa de los venezolanos. Y recién entonces pude justamente ver, percibir la riqueza inmensa. Nunca vi tanto entusiasmo por el mimo como en Venezuela, y dije,
¿Por qué tiene que nacer acá en Venezuela el mimo latinoamericano? Porque acá hay un espacio, hay espacio en la cabeza y en el corazón de los venezolanos, hay espacio de muchos venezolanos, hay espacio para el arte del mimo. Y además hay tizones encendidos, hay brasas todavía encendidas de fuegos que otros encendieron antes. Y entonces necesitamos nuevos leños, de esos que duren, porque si le arrimamos el fuego a un montón de hojarasca va a salir una llamarada, pero después cuando se disipa el humo no queda nada. No, necesitamos esos leños que sostengan el fuego, y esos leños son ustedes, los maestros y directivos de esta escuela, son ustedes los mimos que están formándose y forjando esta nueva generación de mimos. Aprovecho porque hubo algunas confusiones en nuestras comunicaciones. Lo que estamos tratando de hacer entre muchos mimos de muchos países de América Latina que ya tienen sus propias trayectorias, sus incluso escuelas, cursos, es entre todos considerarnos raíces de una única escuela. Queremos formar una escuela latinoamericana de mimo. De eso ahora les voy a hablar enseguida para aclararlo mejor. Hoy Venezuela es la anfitriona de este encuentro latinoamericano de maestros de mimo, pero estamos concibiendo esta escuela como una esfera. Cada uno puede ser centro, cualquiera de los directores o maestros de cualquiera de los países que estén aquí presentes, Cuba, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, cualquiera de ustedes puede convertirse en el anfitrión del próximo encuentro, así que postúlense en este encuentro. Si ustedes están en esta escuela, si en algún momento al encontrarnos les dijimos ¿por qué no dirigís esta escuela en tu país, en tu ciudad? Es porque ustedes ya se habían enamorado del arte del mimo, lo habían practicado, lo habían enseñado. Un arte a la vez milenario y muy reciente el nuestro. De algún modo su primera raíz está en la mímesis, en aquella técnica de asemejarse a un otro para adquirir su fuerza, ¿no? Según esa magia simpática que lo semejante atrae a lo semejante, bueno, de ahí nace la mímesis, así que podríamos decir que el mimo nace con el hombre mismo, pero me refiero a que es nuevo en el sentido de que hace menos de 100 años que Etienne de Cruz, Jacques Lecoq y otros maestros comenzaron una primera sistematización en Francia, en un contexto de posguerra, donde había como mucho descreimiento de todo lo que era muy sólido, muy esas doctrinas, ¿no? Entonces hay toda una tendencia a lo abstracto como modo de salirse de lo preconcebido y de lo mandado, del mandato social, etcétera, ¿no? Nosotros en Latinoamérica estamos tratando también de salir de esas cosas rígidas, pero a través de la ventana de lo afectivo, de lo emocional, de la solidaridad y de la reciprocidad, más que de la abstracción desencarnada, ¿no? Pero bueno, lo que quiero señalar es que muchos de ustedes conocieron el arte del mimo, lo practicaron, muchos de ustedes dieron cursos y hasta organizaron escuelas, todos hicimos algo así, y en un momento, en un encuentro como este, nos preguntamos ¿por qué no hacemos entre todos un intercambio, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en qué cosas serían lo básico y qué cosas serían expresiones de nuestras propias culturas, y por qué no asumimos la integración de todas esas culturas? ¿Por qué no construimos entre todos una escuela latinoamericana de mimo y teatro corporal? Esta escuela latinoamericana de mimo y teatro corporal no es entonces un sombrero al que deban ajustarse las cabezas, no, nace, digamos, de todas estas raíces y tiene algunas identidades, que es lo que vamos acordando en estos encuentros, y luego
tiene especificidades, tiene la riqueza distinta, diferente de cada cultura, a la que nos comprometemos a expresar cada uno en su propia patria. Y como ustedes saben, integrar diferencias incidió en nuestra pedagogía, en nuestra línea pedagógica, en nuestros lineamientos pedagógicos. Ustedes saben que nosotros tendemos, por ejemplo, a incorporar la iniciativa del estudiante. No creemos que el estudiante sea alguien que está vacío, que sea un alumno, no un alumno, alguien sin luz propia. Creemos más bien que está sujetado, que la gente está como amarrada, y por lo tanto no se trata tanto de llenarlos como de liberarlos, liberar esas energías. Los otros días en una entrevista en una revista chilena me preguntaban ¿qué le dirías a los mimos? Y yo le diría que miren los huracanes, los tornados, y van a ver que hay como una columna oscura, pero que es un montón de partículas que están en el aire, que chupa, ese tornado chupa todo un montón de partículas, puede llegar a chupar a un tractor, a un camión, ¿no? Se lleva todo. Pero si le sacamos todas esas partículas, todo eso que lo hace visible, igualmente vos te chocas con el tornado, igualmente es una energía impresionante. Y nosotros tenemos que ser, antes que nada, esa energía. Después, por supuesto, nos maquillamos, nos vestimos, tenemos lenguajes específicos, movimientos, posturas, con las que tratamos de hacer visible esa energía, pero antes que nada, no podemos empezar por lo exterior, para mostrar nada, sino que básicamente tenemos que conectarnos con esa energía que ya somos, ¿no? Pero que tenemos que liberar. Y así liberar, por ejemplo, la lengua del hombro, o la lengua del codo, o la lengua de la muñeca, del brazo, de la cabeza, de los ojos, de cada parte, del cuello, de la cintura escapular, de las caderas, de las piernas. Digo esto porque nos siguen acusando de ser actores mudos y tenemos que explicar a la gente que el mimo es un actor que tiene lenguas en todo el cuerpo, que hablamos con todo el cuerpo. Bueno, uno de los principales objetivos de estos encuentros latinoamericanos de mimo es pues el de profundizar esta integración, esta intercapacitación. Sería excelente que cada uno de ustedes, maestros, pudiese mostrar, aunque sea una mímica, no sé cómo administrar el tiempo, hay que hablarlo eso con Eleazar, pero que cada uno mostrase algo para poderlos ver en acción, que también cada uno pudiese dictar, aunque sea una parte de una clase, total, venimos entre todos las consignas, los contenidos, y que el seminario lo diéramos cada uno, ¿no? Que cada maestro fuera dando una parte. De ese modo ya nos iríamos encontrando y integrando nuestras diferencias, porque hay distintas maneras de decir las cosas, distintos tiempos a darle al estudiante para cada consigna, y eso depende mucho de los ritmos internos, de los universos de cada una de las culturas. Y aparecerán ahí las discusiones y los conversatorios y los intercambios también a nivel más intelectual, pero digamos, es bueno corregirnos, ¿no? En el sentido de que uno le diga al otro, sino regirnos con los otros. Y bueno, a partir de esas experiencias que vayamos haciendo y de lo que vayamos mostrando y discutiendo, ir recreando incluso nuestros lineamientos. La Escuela Latinoamericana de Mimo y Teatro Corporal no es un museo en el que deban conservarse intactas las experiencias de ayer, las conclusiones de ayer. Es más bien un laboratorio en el que permanentemente recreamos, es algo que está aconteciendo, es un laboratorio en el que estamos reinventando todo el tiempo. Sin embargo, yo les diría que respetemos las conclusiones de ayer antes de cambiarlas. Por ejemplo, hemos acordado que cada clase en nuestros cursos tenga una parte de entrenamiento físico, una parte de entrenamiento técnico, juego y creatividad, y
y una experiencia de aplicación o de construcción de alguna escena, alguna improvisación. Es decir, que no pasen 4 años de entrenamiento antes de salir a escena, sino que desde el primer día de clase uno se entrena y salga a escena todo el tiempo como parte de su entrenamiento. Y esto es a raíz de experiencias hechas y de observaciones hechas, ¿no? Porque, digamos, se me ocurre la imagen de un barrilete que, bueno, tiene que dosificarse bien el hilo que le doy y el viento que lo sube, ¿no? Su propia posibilidad de subirse. El hilo le sirve para no irse a cualquier lado y no caerse, o sea, y esa sería la técnica, ¿no? El hilo que le permite subir, pero tiene que subir. Si yo en vez de un hilo le pongo una soga muy pesada, una técnica de 5 años estudiando, esa soga no le va a permitir remontar. Entonces, parte de la técnica tiene que ser entrenarse a saltar cada vez más alto hasta volar con sus propias alas. Y eso tiene que ocurrir desde el primer día de clase. También hemos desarrollado cada una de estas áreas concurrentes que les he nombrado, ¿no? El entrenamiento físico, el entrenamiento técnico, el juego de liberación, de integración y la creatividad, las estrategias y herramientas para la creatividad. Hemos desplegado cada una de esas áreas en contenidos concretos y hemos resumido todo ese contenido en un seminario de unos 5 días, que sería la experiencia que haríamos en este encuentro. Después hemos distribuido a su vez esos contenidos en 4 bimestres para hacer un curso básico de 1 año. Todo eso refiriéndonos siempre a lo básico, a lo que básicamente alguien debiera aprender para poder ejercitarse en el arte del mimo. Y por supuesto todo eso tiene que ser complementado con seminarios, etcétera, y con otros niveles mayor. Pero la metodología no es lineal, primero esto, después aquello, sino que es más bien como espiralada, ¿no? Vamos viendo el todo cada vez más profundamente. Bueno, si vamos a cambiar ese lineamiento, por lo menos discutámoslo antes, porque a mí me parece muy fecundo, y tratemos de ponerlo en práctica para experimentar esa profundidad. Y en todo caso, bueno, podremos más adelante encontrar otras fórmulas mejores. Pero mientras tanto, como los que encienden una antorcha son los primeros que se alumbran con ella, pongámoslo en práctica nosotros mismos, ¿no? Hagamos este seminario profundamente y con espectáculos y con estas clases. Y bueno, y armemos entre todos un proyecto para el año que viene. O sea, vayámonos de aquí con un proyecto, con algo a practicar, a realizar y a volver con la experiencia el año que viene, allí donde alguno de ustedes proponga que nos reunamos. Bueno, así que los saludo y a pesar de esta dificultad de los pasajes, espero poderlos visitar a cada uno en sus sedes. Espero que me inviten y allá vamos.